Buenos días. Continuamos con esta agenda y el segundo panel que nos corresponde es el desafío de la productividad. Tendremos, así como en el primer panel, cada panelista estarán exponiendo sobre las preguntas 5 minutos y después estaremos rehaciendo algunas preguntas para luego el público también realizar las respectivas consultas. El logro de las tasas de crecimiento de Paraguay, que en estos últimos tiempos se ha elevado, requiere también de aumentos sostenidos en la productividad de la economía. Si bien existen actividades dentro de la agricultura y la ganadería que se han expandido notablemente en términos de producción y exportaciones, un elevado porcentaje de la población se dedica a actividades agrícolas informales en el país y que son de muy baja productividad. Asimismo, hay espacios para escalar en la cadena de valor de los agronegocios, especialmente en términos de la producción de alimentos. Es un tema que se ha debatido por mucho tiempo de cómo la expansión que tuvo la agricultura y la ganadería pueda lograr un efecto derrame en la microeconomía. Es un debate que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y la productividad es uno de los pilares para que eso, el aumento de la productividad es uno de los pilares para que eso pueda lograrse en el país. Así que primero estaremos acá compartiendo con Pablo Sanguinetti, que es el vicepresidente de conocimiento de la CAF, y luego los demás que le presentamos al señor Gustavo Grocopatel, que es presidente del Grupo Los Grobos, un grupo empresarial argentino que se dedica a la industria alimentaria. También está el señor Hugo Cáceres, que es el ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, el señor Douglas Elespe, que es el CEO para la región sur de Fitch SCR, afiliado a Fitch Rating, que recientemente desembarcó en Paraguay, que es una calificadora de riesgo, y el señor Fernando Massi, que es director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADE. Empezamos con las preguntas que nos gustaría que ellos expongan y en ese punto tenemos varias inquietudes que en Paraguay aún faltan por hacer. Por ejemplo, ¿qué hace falta para elevar la productividad de estos sectores y garantizar así un mayor efecto derrame al resto de la economía? El segundo punto, ¿qué tipo de infraestructura se necesita para mejorar la conectividad hacia los nodos de exportación? También existe un cuestionamiento aún, ¿qué rol pueden jugar políticas públicas que mejoren el ambiente de negocios? Por ejemplo, reducir el tiempo y los costos para abrir empresas, reformar el sistema financiero, mejorar la seguridad jurídica para las inversiones y también flexibilizar las regulaciones laborales. Otra consulta que también nos gustaría que los panelistas nos puedan responder es ¿qué reformas son necesarias en el sistema de formación técnica profesional que pueda aumentar la productividad? Y también ¿afecta un sistema de salud poco eficiente en la productividad? Empezamos con el señor Pablo Sanguinetti, que recientemente presentó justamente un informe de la CAF sobre productividad acá en Paraguay. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a todos ustedes por estar por aquí. Todas preguntas muy difíciles las que estás diciendo, Ana. Pero déjeme empezar con
con un pequeño diagnóstico a partir de este reporte que mencionaba nuestra moderadora que presentamos aquí, sobre la región, pero con algunos indicadores para Paraguay. Entonces, ¿por qué es relevante la productividad? Bueno, este panel trata sobre estos temas. En el panel anterior vimos que la macro está bastante bien en Paraguay y eso es sin duda sumamente importante porque nos da tiempo para pensar estas reformas más estructurales que tienen que ver con aumentar la productividad. Y entonces lo que quiero primero que tengamos claro por qué la productividad es tan central para generar estos crecimientos sostenidos que el presidente Carranza estuvo hablando al principio. Primero, en términos de performance de largo plazo y completando algunos números que mencionó el presidente, efectivamente la región ha estado creciendo en los últimos 10, 15 años y Paraguay hace un ejemplo de eso. Pero cuando uno ve el largo plazo, las cosas no parecen tan buenas en el sentido de este concepto de convergencia. En el año 60, el promedio de ingreso per cápita respecto a los países desarrollados, digamos Estados Unidos, de la región, era algo así como 20% del ingreso de Estados Unidos. En el año 2014-2015 estamos en 26%. O sea, casi no nos hemos movido en términos de lo que es la frontera. Paraguay estaba algo así como 9% y ahora está en el 14, el 16%. Ha crecido, pero esta suerte de convergencia se produjo en los últimos 10 años. De hecho, de 2005 a 2015. Estaba en 10, pasó a 16. Entonces, cuando uno se pregunta bueno, ¿qué está detrás de esta suerte de flojo crecimiento de largo plazo y convergencia? Lo primero que uno dice, bueno, ¿qué pasa? Los latinoamericanos trabajamos poco, somos gente no muy motivada para producir, emprendedores, y claramente no ha sido así. O sea, cuando uno ve el tema de la tasa de empleo, por ejemplo, en nuestras economías comparadas a Estados Unidos, son iguales o aún más altas. Digamos, el trabajador promedio quizá en muchos países de América Latina trabaja más horas que en Estados Unidos. El problema es el rendimiento de la hora de trabajo. Ahí estamos mal. Un trabajador, el rendimiento de una hora de trabajo en América Latina está 26% justamente. Explica toda la diferencia de ingresos del de Estados Unidos. En Paraguay es casi lo mismo, 16%, muy bajo. Entonces la pregunta es, ¿qué está detrás de ese bajo rendimiento de la hora trabajada en nuestras economías? Bueno, obviamente para producir, el trabajador necesita capital físico, máquinas, está su propio capital humano, su conocimiento, y después todas las tecnologías, los métodos productivos a nivel de firma y las políticas públicas que hacen que el capital físico y el capital humano rindan más o menos a nivel de la firma o a nivel de la economía en su conjunto. A eso le llamamos, los economistas, la productividad total de los factores, digamos, ¿sí? Pero es el tema de cuán eficientes somos en usar nuestros propios recursos. Y ahí es donde tenemos problemas. La productividad total de los factores, o la eficiencia en América Latina es 37% la de Estados Unidos. Entonces, 23% es la de Paraguay. Entonces, esto surge una no sé si decirle buena noticia, es que aún con los recursos que tenemos, organizándolos mejor, podríamos tener un salto importante en los productos per cápita de nuestras economías. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué está detrás de esa, si quieren, deficiente uso de los recursos, esa baja productividad total de los factores? Entonces, una primera discusión que ha estado mucho en el debate de la política pública es, mira, la región tiene baja productividad porque en realidad tiene una estructura económica a nivel de, digamos, 10 sectores, en el sentido de cómo está distribuido el empleo y el capital entre sector agropecuario, construcción, manufactura, sistemas financieros, servicios empresariales, que condiciona nuestra productividad en algún sentido, porque quizá tenemos muchos recursos asignados a sectores de baja productividad, no sé, algunos servicios, sector agropecuario. Y la verdad, la respuesta es que ese no es el mayor problema. Si uno ve la correlación entre la productividad de los sectores a nivel de 10 sectores y los recursos que asignamos a cada sector, uno ve que esa correlación no es muy distinta a la de Estados Unidos, de hecho es mayor.
es más positiva. ¿En qué sentido? Que a nivel de esos sectores de la economía, América Latina asigna recursos a sectores más productivos comparados con Estados Unidos. Entonces, el problema no está en que producimos muchos bienes primarios o muchos servicios comparado con las economías más desarrolladas. El problema está en que todos nuestros sectores, o la mayoría de ellos, la productividad es baja comparado con los países desarrollados. En todos los sectores tenemos baja productividad. Entonces, por ejemplo, aún en un sector manufactura, que uno puede pensar que son sectores de alta productividad, la productividad del trabajador allí es 35% la de Estados Unidos. En el sector financiero, 20%. En el sector agropecuario, sí, baja 20%. Entonces, una primera lección es que para tener esta revolución productiva y tener aumentos sostenibles en el PBI, esto tiene que pasar en revoluciones productivas al interior de todos nuestros sectores. ¿De acuerdo? Esto es un primer argumento que quiero tirar así en la mesa. Y entonces no es que Paraguay ahora tiene baja productividad porque tiene mucha producción agropecuaria. No, o sea, Paraguay, dentro del sector agropecuario, tiene un sector muy moderno, y ya seguramente Gustavo va a hablar de eso, un sector de soja, un sector de carne, conectado a los mercados internacionales, que es muy productivo, pero también tiene un sector quizá primario, agropecuario, muy de subsistencia, que todavía... ¿Me escuchan? Que todavía... Ahí sí, usas muchos recursos. Entonces, lo primero que hay que producir es un aumento de la productividad dentro del sector pecuario, que vaya desde firmas muy pequeñas, a estas firmas más conectadas con el mercado internacional, etc. Pero lo mismo pasa en otros sectores de la economía, en manufactura, etc. Entonces, esto es un poquito el desafío para aumentar la productividad. Y entonces, ahí viene la segunda pregunta, que quizá la dejo para la segunda vuelta, que es, ¿cuáles son las reformas de política pública o instituciones, si uno quiere ser más ambicioso, que incorporan no solamente la política pública, sino cuestiones de costumbres, reglas formales, las informales, la capacidad de control, todo eso que hace a la institucionalidad de la política pública, que generan esas revoluciones productivas en cada uno de nuestros sectores? Y con esto voy a terminar. El diagnóstico de por qué cada sector la productividad es baja es, primero, porque algo ya se dijo antes, la alta incidencia de informalidad en todos los sectores. En el sector manufacturero, en América Latina, el 35% de los empleados, de los trabajadores son informales. En Paraguay, 70%. En el sector agropecuario también, pero digo, la incidencia de la informalidad es en todos los sectores. Y lo segundo, que aún nuestras empresas formales en cada uno de nuestros sectores, estas de mayor de 10 empleados, también son poco productivas. De hecho, las dos cosas son dos caras de la misma moneda. Hay mucha informalidad porque hay poco empleo formal y hay poco empleo formal porque nuestras empresas formales crecen poco, digamos. Y entonces una empresa formal promedio en América Latina, desde que tiene hasta 5 años y pasa 40 años de existencia, digamos, su ciclo de vida, en América Latina duplica su empleo. En Estados Unidos lo multiplica por 8. Entonces, esas son las razones de por qué al interior de los sectores tenemos baja productividad, las razones inmediatas. La pregunta entonces, ¿qué políticas o qué marco de políticas puede hacer cambiar esas realidades? Y si querés, eso lo dejo para la segunda vuelta. Perfecto. Señor Gustavo. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Estaba recordando... estuve intensamente en Paraguay con actividades económicas entre el año 2004 y el 2011 y justo cuando me fui yo, Uruguay empezó a crecer. Entonces ahí puede haber una explicación de por qué le va bien a Paraguay. Quería hacer 2 comentarios. En estos años, un poco más de 10 años, es extraordinario cuando uno lee las estadísticas lo que ha avanzado Paraguay. En términos agrícolas, las productividades crecieron enormemente y la superficie agrícola también creció. Creció 3 veces la producción de soja en estos un poco más de 10 años y está explicado la mayor parte por aumentos en las productividades. Tiene que ver con el acceso a tecnologías globales de primera calidad global,
en términos de la biotecnología, la siembra directa, el uso de nutrición racional, el control integrado de plagas, etcétera, etcétera. Por supuesto que en estos años también hubieron pasivos que están vinculados con la falta de ordenamiento territorial y todo el tema de conservación de suelos o degradación de suelos. El hecho de que la mayoría de estas tecnologías o todas las tecnologías hayan sido tecnologías extranjeras, es decir, que hubo que importar esa tecnología y no fueron desarrollos locales, eso también genera impacto sobre el famoso derrame, digamos, de la economía, la no generación de desarrollos locales. Y por supuesto el otro pasivo es el tema de la inclusión de los pequeños productores, que en donde hay todavía digamos, un gap de productividad, como mencionaba recién Sanguinetti, mucho más alto. El punto es cómo pasar de ese 3% de crecimiento que decía el presidente Carranza al 7% de crecimiento. Y en general había un científico en Argentina que ganó el premio Nobel, que se llamaba Luis Federico Leluar, que decía que en la ciencia es como el polo. Uno no tiene que ir a donde está la pelota, sino a donde la pelota va a ir. Y yo diría, en términos de desarrollo disruptivo, como el que queremos darle, no tenemos que ir a copiar cosas que ya se hicieron en otros lugares, sino pensar un poco cómo ir a donde los otros lugares quieren ir. Y cuando uno analiza y ve de afuera el tema de Paraguay, yo creo que acá los problemas de Paraguay son la oportunidad de Paraguay. Por ejemplo, que tenga un Estado chico. Porque al tener un Estado chico, uno puede reflexionar sobre cómo es el Estado del siglo XXI sin pasar por el siglo XX. Y los problemas que tenemos en otros países vecinos es que estamos anclados a un Estado del siglo XIX y no lo podemos reformar, no tenemos la posibilidad de reformarlo. Con lo cual Paraguay, yo creo que con optimismo uno puede pensar que puede crecer muchísimo más de lo que nos imaginamos, solo con parar la pelota y pensar a dónde hay que ir y no a dónde están los otros. En el tema agrícola es impresionante lo que viene también en la nueva agricultura. Muchos de estos desarrollos están en los laboratorios, pero en pocos años más seguramente, digamos, estos desarrollos van a estar en el campo. Por ejemplo, cuando uno piensa en la robotización, hay casos que se están analizando de una agricultura sin tractores y sin maquinarias. Cuando uno piensa en el tema de semillas, piensa en semillas fruto de una biotecnología mucho más democratizada. Hoy la biotecnología está en manos de grandes compañías, pero con las nuevas tecnologías como la edición génica, uno piensa que pequeñas empresas de Paraguay podrían tener acceso a la modificación genética y de ahí generar una oferta y un desarrollo creativo de biotecnología mucho más democrática y mucho más, digamos así, amplia de la que tenemos hoy. La agricultura de precisión, el tema del control de malezas resistentes que se está viendo como problema. Es decir, que hay toda una nueva, digamos, piso de productividad o nueva estructura de productividad que están dadas por la convergencia de estas tecnologías. Creo que la discusión quizá sea para Paraguay cómo pararse frente a estas tecnologías. O sea, si Paraguay va a ser tomador de esas tecnologías como ha sido hasta ahora, o va a ser desarrollador, o va a ser parte del ecosistema desarrollador de esas tecnologías. ¿Por qué? Porque gran parte de la renta que se genera en Paraguay es apropiada por las compañías que en el exterior han desarrollado esas tecnologías, los que le venden maquinaria, los que le cobran la regalía por semillas, etcétera, etcétera. O sea que gran parte de ese valor agregado y ese derrame se produce en otros lugares que no son Paraguay. Entonces hay que pensar desde ese punto de vista el desarrollo como una integración, no es que hay que anular lo otro, pero sí como una integración entre lo local, entre empresas locales o desarrollos locales con lo que viene de afuera. Sobre los temas de diversificación de la economía,
claro que es muy importante. El año pasado yo voy a un evento de agronegocios en Harvard, presentaron un caso de las hamburguesas sintéticas y me parecía una cosa divertida. Este año fui, había 25 casos, la mayoría de ellos con fondeos importantes, buscando hacerse públicas para lograr desarrollar hamburguesas sintéticas. Yo no sé si eso va a funcionar o no, pero evidentemente va a ir a una velocidad mayor de la que pensamos. El año que viene va a haber 500 empresas, probablemente muchas cadenas de hamburguesas tengan hamburguesas con la opción de carne sintética. Si eso buscamos que los veganos aparecen y los biológicos aparecen y demás, y hay una tendencia en el consumo que va cambiando dramática y rápidamente, bueno, puede ser que a lo mejor Paraguay esté produciendo algo que se va a comprar cada vez menos, no lo sabemos. Pero por eso hay que tratar de empezar a ver ese programa de desarrollo, no en forma lineal, sino en forma, digamos, múltiple o con múltiples interacciones. En todo caso, la diversificación de la economía muchas veces proviene no de inventar o tratar de adivinar qué otros sectores podrían desarrollarse, sino darle la posibilidad a los emprendedores de que empiecen a buscar dentro de las externalidades de las cadenas de valor actuales dónde están las oportunidades. El ejemplo del libro que hablan todos los economistas es el caso de Finlandia, que desarrolla una industria electrónica para cortar la madera y a partir de esa industria electrónica creció Nokia o apareció Nokia. Bueno, quién sabe que alrededor de la industria de las proteínas, como tiene hoy tan desarrollado Paraguay, aparezca algún Nokia paraguayo en alguna otra de las cosas que no se están viendo. O sea que muchas veces la diversificación ocurre en los márgenes de las cadenas de valor actuales. Por eso es importante que para conseguir una diversificación hayan cadenas de valor competitivas globales, porque ocurren los márgenes de cadenas de valor si son competitivas globales. Si la producción de proteínas en Paraguay no fuera competitiva, es probable que la probabilidad de generar externalidades de este tipo son menores. ¿Cómo ordenar el uso del territorio? Me parece que lo que pasó tiene que servir también para aprender, no solamente a Paraguay, sino a Brasil o a Argentina, a todos los demás países, de cómo hacer un crecimiento ordenado en función del medio ambiente y en función también de lo social. Porque es probable o es posible y es esperable que haya un crecimiento armónico entre los conjuntos sociales que habitan los territorios. Si el hecho de que haya grandes explotaciones agrícolas puede ser algo virtuoso para los pequeños productores, si es que los productores pequeños logran integrarse como productores, pero también como proveedores de servicios a esas grandes cadenas. ¿Cómo incluir? Es el otro punto que lo está haciendo porque hoy en una de las redes sociales que uso, posteé que Paraguay redujo la pobreza a la mitad con un Estado que es el 15% de su economía. Argentina la duplicó con un Estado que es el 40% de su economía. Entonces, ¿cómo generar inclusión en este proceso? ¿Por qué es importante la inclusión? Porque para tener un crecimiento sustentable en el tiempo, como dice el famoso dicho chino, si querés ir lejos, andá solo, si querés rápido, andá solo, si querés lejos, andá junto con otros. Si no se va junto con otros, es muy difícil que el proceso se sostenga en el tiempo, ya sea por lo que dijo alguien, que puede haber una fuerza política populista que revierta eso. Bueno, ¿se cumplió los 5 minutos? Sí. Entonces, solamente, creo que el problema acá... Dejamos para la próxima ronda. Bueno, muy bien. Lo importante viene después, así que sí. les conviene quedarse. El ministro Cáceres, lastimosamente ya no están los otros ministros, así que sobre usted recae sobre todas las preguntas en cuanto a política que está haciendo el gobierno y especialmente si nos puede desarrollar algunas de los puntos específicos para estos sectores que hemos nombrado, para la micro. Muy buenos días, muchas gracias Ana.
Un gusto compartir con ustedes. Decía el presidente de la CAF al inicio de este seminario, Luis Carranza, cuáles son las políticas públicas que nos pueden ayudar a acelerar la productividad en nuestro país. Y al respecto, quiero comentarles de 3 aspectos en los que estamos trabajando y son centrales, son prioridades dentro del plan de gobierno. Primero, el capital humano; segundo, conectividad vial y digital; y tercero, el tema del fortalecimiento de las instituciones. Sobre el tema de capital humano, pensando en salud y pensando en aceleradores, la atención de salud primaria. 8 de cada 10 paraguayos pueden ser atendidos, los casos médicos pueden ser atendidos en las unidades de salud familiar. Por eso estamos trabajando en una red de 1.205 unidades que puedan fortalecer nuestro sistema de salud, junto a 30 hospitales que estén conectados por fibra óptica. Un segundo tema tiene que ver con la educación, y el ministro Benigno López había mencionado el tema de la transformación educativa junto al presidente del Banco Central. Yo me voy a referir a otro acelerador, y es la educación técnica. La transformación educativa es un proceso que nos va a llevar unos 10 años para ver resultados. Nosotros tenemos un bono demográfico que no podemos perder. Entonces, la educación técnica es fundamental. Entonces, instituciones como el SNPP, SINAFOCAL, pero también programas como el PRODERS que apoyan a los pequeños productores son claves en esta área. Un tercer aspecto, porque también tenemos que hablar de los grandes frenos. Y un gran freno es la desnutrición infantil, que en nuestro país alcanza casi el 12%, y la desnutrición infantil crónica, que es un 5,9%. Esa es una fábrica de pobreza extrema. Por eso infancia temprana es una prioridad, por eso está incluido como una prioridad dentro del presupuesto que se viene. Por eso hemos atendido más de 10.000 chicos en las jornadas de infancia temprana, así que este tema es más que importante. El segundo tema, la conectividad vial y digital. Y ahí me gusta referirme al tema de la ruta Traschaco, una ruta que nos lleva hacia Bolivia con 4 carriles, pero sobre todo es interesante porque al lado de la ruta hay una zanja técnica que lo que tiene es fibra óptica para llegar con internet a los lugares que pueden ser más aislados. Eso sumado a la ruta bioceánica, al puente que nos conecta con Brasil, Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, y cerca de 1.000 kilómetros de ruta en el Chaco, mira al Pacífico, nos conecta al Pacífico y nos conecta al Asia, que es fundamental. Si sumamos a eso la ampliación de la ruta 2 y 7 y el inicio de obras del puente Presidente Franco con Foz de Iguazú, estamos fortaleciendo esa conectividad vial que es fundamental para nuestro país. Pero está la otra conectividad, que es la digital. Y en la digital la idea es triplicar nuestra velocidad de internet, mejorando la infraestructura de conexión con los cables submarinos, pero también el gobierno digital llegar a más de 100 trámites en línea que agregan transparencia, eficiencia, junto a un componente de economía digital que nos ayuda a prepararnos mejor frente a los enormes desafíos que tenemos con relación a la cuarta revolución industrial. Por último, y no menos importante, el tema del fortalecimiento de las instituciones. En ese sentido, no se puede pensar en inversiones más importantes si no tenemos una lucha eficaz contra el crimen organizado, el narcotráfico, y eso ha sido de los logros más importantes del gobierno en este tiempo. Igualmente, quizás muchos no saben que se está trabajando junto al Poder Judicial y al Congreso en 5 leyes que son claves para la reforma de la justicia, que tienen que ver con la organización de la Corte Suprema de Justicia, la organización judicial, entre otras. Pero también leyes económicas que han sido enviadas, ya están en el Congreso, y destaco una de ellas que nos va a permitir ahorrar el tiempo de apertura de empresas de 2 meses a casi 24 horas en algunos casos. Todo esto nos ayuda y los desafíos son enormes en este sentido, ¿verdad? Estos aceleradores para tener servicios adecuados en salud, en educación,
la conectividad vial y digital y mejores instituciones, y la construcción de todo esto es una responsabilidad que compartimos todos los que estamos aquí. El sector público, por supuesto, pero el sector privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional. Muchas gracias. Señor Gustavo. Sí, Douglas, perdón. ¿Se escucha o uso el...? ¿Se No. escucha? Sí, ¿se escucha? Bueno, gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar acá y a su vez en una posición difícil porque he escuchado muy buenas exposiciones planteando el problema y algunas de las soluciones. Y déjenme decirles que una parte del inconveniente que tienen las economías en desarrollo en el mundo están vinculadas con mucho de lo que yo he escuchado y algunas de las soluciones que he escuchado, que me parecen muy buenas. Comparto lo que dijo Gustavo Grocopatel relacionado con el hecho de que las soluciones muchas veces se buscan de parte del Estado, como si el Estado tuviera que agrandarse o aumentar su participación activa cuando algunas experiencias regionales muestran que esa no es necesariamente la vía. Así que la prudencia fiscal y monetaria que viene mostrando Paraguay a lo largo de estos años no es algo que valga la pena abandonar simplemente por la tentación de hacer algo distinto. El otro problema que se visualiza desde la óptica de una calificadora, que lo que hace es un análisis de los elementos fundamentales de un país, no solo desde el punto de vista económico, sino también sociológico e institucional, es el análisis propio del soberano y también el comparativo, que es tal vez donde surge la riqueza porque tiene una fuente de información extraordinaria. Ya hoy escuchamos a otra calificadora internacional haciendo algunas menciones sobre algunos puntos relacionados con algunas particularidades que tiene Paraguay con relación a otros en cuanto a su crecimiento y desarrollo y algunos de los desafíos que enfrenta. Déjenme decirles que Latinoamérica como región, para comparar, no es tampoco el mejor de los ámbitos, porque dentro de los países en desarrollo, Latinoamérica viene quedándose atrás. Y viene quedando atrás bastante. Y hasta ahora una de las fuentes que ha tenido de crecimiento económico estaba vinculada con el crecimiento de la población. Pero desde el punto de vista del análisis multifactorial que comentó el doctor Sanguinetti acá, es importante tener en cuenta que si no se empiezan a coordinar mejor esos factores y apelar a la productividad, ya no al crecimiento por obra y milagro de los factores de producción, vamos a tener un problema serio en Latinoamérica en general y obviamente del cual Paraguay no puede estar exento. Uno es que el crecimiento poblacional está disminuyendo, la tasa de crecimiento que hasta ahora era la que impulsaba la fuerza de trabajo, que es de la forma en que medimos las horas hombres contra el PIB de las naciones. Llegó a los 5 minutos. Pero, Pero bueno, el segundo tema es el precio de los commodities. Estamos lejos del boom que inspiró parte del crecimiento paraguayo. Eso lo hay que tener en cuenta para los desafíos que se enfrentan. Y finalmente, tenemos que darnos cuenta, y se ve todos los días en los diarios, un proteccionismo creciente, guerras de precios y necesidad entonces de mejorar la competencia, mejorar la competitividad, y eso se logra a través de la productividad. Y los dos factores claves, ya que tengo muy poco tiempo, seguramente en las preguntas podré ampliar, que se notan cuando uno visualiza los dilemas de competitividad en Paraguay, están muy vinculados con el tema de la infraestructura, donde se ve que se está trabajando, pero ahí es donde se tiene que imponer tal vez más tiempo, y el dilema de la capacitación, de la formación, de la educación. Después voy a ampliar en algunas preguntas. Doctor Masi, para cerrar esta primera ronda. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Yo quisiera en primer lugar
remarcar un poco lo que, resumir un poco lo que dijo Pablo Sanguinetti en términos de la productividad en América Latina, porque el trabajo de la CAF es bastante importante en la comparación de la productividad de América Latina con Estados Unidos. Y ahí se hacen tres preguntas. ¿Por qué las empresas innovan poco en América Latina? ¿Por qué sobreviven las empresas ineficientes? ¿Y por qué los factores de producción se asignan ineficientemente entre las empresas? Yo creo que estas son preguntas claves no solo para la región de América Latina, sino que también para nuestro país, cuando analizamos los sectores productivos de nuestra economía. Lo que dice la CAF es de que la baja productividad, como ya dijo Pablo Sanguinetti, es una baja productividad no de ciertos sectores, sino de todos los sectores. Pero también dicen que la baja productividad, es que también los recursos no van necesariamente a los sectores de más baja productividad. Es decir, que aparte de tener este problema de que hay una baja productividad en todos los sectores, también tenemos un problema adicional de que hay ciertos sectores que pueden tener cierto tipo de potencialidad en términos de su productividad, pero que los recursos no van ahí, sea de inversión privada o de inversión pública. Y finalmente, lo que también dijo Pablo Sanguinetti con respecto al sector de la informalidad, como un porcentaje de participación muy grande de la informalidad en el mundo del trabajo y en el mundo de la producción, por supuesto, hace que la productividad total de factores de un país se reduzca. Generalmente, nosotros en el Paraguay hemos tenido siempre este análisis de que evidentemente la mayor productividad están en las cadenas productivas e incluso en los clústeres, que significan nuestros productos estrellas de soja y otros granos, y la carne, ¿no? Pero también hemos tenido opiniones y análisis en decir de que el efecto derrame de este tipo, de este complejo primario y agroindustrial muy eficiente, no es un efecto derrame importante, no solamente en términos de inclusión social o de ingresos, sino que también en términos de otros sectores de la economía. Entonces aquí viene la pregunta sobre la diversificación. Y muchas veces hemos pensado en la diversificación fuera de donde tenemos ventajas comparativas en el Paraguay. Es decir, hemos pensado mucho en los sectores más estrictamente industriales o manufacturados, tratando de encontrar ahí esos sectores que pueden tener ese efecto derrame que no le atribuimos mucho al complejo más eficiente y más productivo, que es el complejo sojero y de la carne. Sin embargo, aquí hay varios puntos que nosotros tenemos que pensar en que no necesariamente deberíamos buscar en los sectores estrictamente industriales, no agroalimentarios, esa diversificación. Si nos fijamos en países como Chile, por ejemplo, que exportaba 10.000 millones de dólares en 1989, con un 80% de participación del cobre, que era su commodity más competitivo. Para el año 2006, y en pleno momento de incremento de los precios de los commodities, Chile exportaba 60.000 millones de dólares y con un 60% de participación del cobre y ya un 40% de participación de otros productos que venían de los recursos naturales, específicamente de tres sectores: el sector de la fruta y el vino, el sector de la madera y el sector de la pesca, con todo lo que significa crear cadenas productivas o crear clústeres y cómo ingresar la tecnología a cada uno de esos sectores. Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que nosotros también pensar en Paraguay, no en el sentido de imitación total a Chile, sino que
Pensar, por ejemplo, qué otro tipo de cadenas agroalimentarias, aparte de la soja y la carne, que, por ejemplo, favorecen más a la pequeña producción y que existen en algunos casos, pero que están los recursos, como dice la CAF, no están bien destinados a esos sectores. Es decir, tenemos agricultura pequeña de renta, como el caso de las frutas, como el caso de la stevia, como el caso del azúcar orgánica, que sin embargo no tienen un peso importante en la economía del país y que sí lo pueden tener. O tenemos casos inclusive de esos mismos sectores alimentarios, pero para el mercado local, por cuestiones de seguridad alimentaria, que tampoco están siendo muy eficientes, muy productivos a la hora de alimentar, a pesar de tener nosotros un mercado local pequeño. Entonces, eso es un primer punto. Es decir, ¿y cuáles son, cómo la pequeña agricultura, ya sea de este tipo de productos o de productos, cómo la pequeña agricultura se puede convertir en parte de los insumos de cadenas agroindustriales más importantes del país? Como en el caso inclusive de las industrias que no son porque nosotros pusimos en un momento determinado el acento en que la maquila es el motor de la industria y de la diversificación de la industria. Nosotros preguntamos, por ejemplo, bueno, la maquila que crea una cantidad de empleo determinado, que ha crecido mucho en términos de inversiones, en términos de exportación, todavía no tiene un peso específico dentro de las exportaciones como uno piensa que quería tener. Pero hay un punto, por ejemplo, importante y que tiene que ver otra vez con lo pequeño, la pequeña y mediana empresa. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas participan como proveedores de insumos de la maquila paraguaya que se ha querido poner como uno de los puntales de la diversificación paraguaya, de la diversificación productiva del Paraguay? Y ahí prácticamente uno ve de que los insumos vienen totalmente de afuera. No hemos pensado en cierto tipo de políticas para hacer que las pequeñas y medianas industrias sean proveedoras de insumos de la maquila. No solamente de la maquila, sino que también de otros sectores de la industria paraguaya. Y esto también tiene que ver un poco con el concepto de operar en redes entre empresas, ¿verdad? La cooperación entre empresas. Cuando uno hace un análisis, nosotros hemos hecho un análisis en nuestro centro utilizando una metodología específica para la cooperación en redes de sectores industriales del Paraguay, agroindustriales y no agroindustriales, y encontramos que eso tiene una debilidad muy grande, es decir, cooperación entre las empresas para la producción, para la innovación, para la comercialización, tienen una conectividad entre las empresas muy bajas para sumar eso en términos de productividad. Es decir, hay más conexión entre las empresas y ciertas instituciones que las agremian o ciertas instituciones del Estado que proveen cierto tipo de capacitación que entre las empresas mismas, que son las que deben crear estas cadenas, sobre todo con los pequeños y medianos. Claro que hay ejemplos, sin embargo, no sé si estamos a tiempo. Un minuto para redondear. Claro que hay ejemplos que se pueden tomar muy importantes, como por ejemplo la industria láctea de los menonitas en Paraguay, que tienen todo un sistema de trabajo en la región oriental con los pequeños, es decir, un sistema en donde no solamente formalizan a los pequeños, sino que le proveen de tecnología, le proveen de capacitación y entran en la cadena productiva láctea del Paraguay, una experiencia muy importante. Y también hay otras experiencias en general, como decía aquí el representante nuestro amigo del Uruguay, generalmente compramos mucha tecnología, pero también hay ejemplos de innovación muy interesantes dentro de ciertos sectores industriales del Paraguay que son innovaciones propias. Por ejemplo, yo voy a dar simplemente un caso. Ustedes se pueden imaginar que nuestro tradicional producto de Petitgrain, que es la hoja amarga que se envía como insumo para los perfumes en Europa, hoy es también productor de un bien que se utiliza para reducir
en los combustibles los ciertos grados de polución que tienen los combustibles. Esa es una innovación que ha hecho una empresa con respecto a una hoja agria del naranjo agrio que tradicionalmente se ha exportado como una cuestión primaria, pero que hoy se convierte que tiene otro tipo de aplicaciones que uno digamos, hace varias décadas atrás eran impensables. O sea, que también existen productos, mejor dicho, ejemplos de innovación que pueden ser tomados muy importante, porque la innovación es muy importante. Una de las preguntas más importantes que hacía justamente el estudio de la CAF, ¿por qué las empresas no innovan? Perfecto. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría que me responda acá el señor Pablo y también el señor Gustavo, y se refiere al tema de flexibilización en las regulaciones laborales para un aumento en la productividad. Y otro punto que me gustaría que el ministro nos pueda hablar, ¿cuál es el inconveniente que tiene el gobierno para captar justamente el sistema de trabajo de los menonitas que estuvo hablando el doctor Fernando Massi, por el hecho donde primero la inclusión y segundo la innovación que ellos aplican para la cadena láctea? Entonces, esas son las dos preguntas que tengo. Y también el tema de conectividad. Me gustaría si nos pueden decir los panelistas cuál es el punto principal de inconveniencia que tiene hoy Paraguay en cuanto a la conectividad, aparte del tema de Traschaco que nos expuso ya el ministro Cáceres. Empezamos acá con el señor Pablo sobre el tema de flexibilización laboral, que es un tema que no se ha tocado. Buenísimo, Ana. Te lo voy a poner un poquito en un contexto un poquito más amplio. Necesitamos, para aumentar la productividad de los sectores, cualquier sector, necesitamos hacer tres cosas. Reasignar recursos desde la informalidad a la formalidad dentro de los sectores. Reasignar recursos dentro de empresas formales de aquellas menos productivas a más productivas, porque aún dentro de las empresas formales en cada sector hay diferencias fuertes de productividad. Y tercero, que las empresas formales en promedio crezca su productividad a través de innovación y otros. Esa es la revolución productiva que tenemos que hacer al interior de los sectores, de todos los sectores. ¿Qué políticas entonces? Fíjense, el problema es como transversal, entonces por eso nosotros habíamos pensado en políticas que son también transversales. Las llamamos políticas en 4 ámbitos críticos, uno de los cuales es laboral y llego. El primero es favorecer la competencia. Acá lo dijo Gustavo. Estas cadenas de agronegocios que pueden crear proteínas van a generar mayor valor en un contexto donde esas innovaciones se den en el contexto de una competencia no ya dentro del país, sino globales, conectadas a cadenas globales, porque eso va a dar lugar a empresas que esa innovación va a ser una innovación local, pero regional y quizás global. Y esto da que una empresa, contiene esa innovación, pasa de 10 a 1000 empleados. ¿Sí? Obviamente no vamos a tener muchas de esas, pero si no tenemos algunas, la cosa no funciona. Entonces, competencia. Necesitamos mercados más competitivos, para lo cual hay que levantar todo el tema de licencias, obviamente abrir la economía, simplificación de trámites, etc. Regulación antimonopolio. O sea, nuestros sectores formales están muy cómodos donde están, porque, claro, no tienen competencia, y eso es lo peor que hay para la innovación. Pero eso pasa no solamente en la industria, pasa en el tema financiero, etc. Segundo, acceso a insumos. A esta gente la queremos hacer producir a nivel global y tienen, digamos, tienen que acceder a insumos de nivel también de variedad y calidad. Y muchos de esos vienen de afuera. Pero no solamente son insumos materiales, son servicios, y ahí está el tema de los servicios de infraestructura, servicios de gobierno, aduanas, etc. Y ahí sí voy al mercado de trabajo, ¿no?
Tercer ámbito, mercado de trabajo. Me acuerdo cuando fui a Uruguay a hablar sobre productividad, estaban en Uruguay gente muy civilizada, entonces estaban los sindicalistas ahí. Entonces dijeron, ¿cómo? ¿La productividad se gana bajando los salarios de los trabajadores? No, justamente. Cuando hay más productividad se puede pagar salarios reales más altos, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Pero esta es la percepción que había. Lo que no quiere decir que, como dijimos, para mejorar la productividad hay que reasignar recursos al interior de sectores. Entonces yo no puedo tener una regulación laboral que diga, por ejemplo, el sector petrolero, que en cada pozo tiene que haber 3 personas por pozo, que el horario de trabajo es de 8 a 10, no importa el momento del año, el momento de la producción. ¿Me entienden? Hay o sea, claramente el trabajo, miren, estoy hablando de reasignar recursos dentro de una empresa. Hay hasta regulaciones locas que impiden que una empresa mueva a trabajar dentro de su propia empresa. Imagínense entre empresas. Entonces, este tema de la flexibilización laboral, por supuesto hay que proteger al trabajador de esos cambios, pero eso no implica que haya que proteger al puesto de trabajo. El puesto de trabajo, dada la tecnología, etcétera, puede cambiar, puede desaparecer, y tenemos que proteger al trabajador para que pueda ir de un puesto al otro. Entonces, por eso necesitamos seguro de desempleo, pero quizá muchas regulaciones tan rígidas, y hay sectores que lo tienen clarísimo, que el sector pecuario tiene muchísima temporalidad en la producción, entonces se requiere un régimen laboral que sea flexible con eso, y en algunos países, como en Perú, lo han hecho, ahora parece que lo quieren cambiar, pero digamos, y en Perú el sector pecuario, la productividad se fue impresionante para arriba, el sector turismo también lo tiene, entonces, digo, de vuelta, estas son cosas muy relevantes. Y el cuarto ámbito, que no voy a hablar, pero tiene que ver con el mercado financiero, donde obviamente a estos emprendedores que generan esta proteína hay que darles capital. Pero no un préstamo bancario necesariamente, porque eso no, una empresa no nace endeudada. Hay que darle capital semilla, hay que darle ese tipo de instrumentos financieros que en muchos de otros países no están debidamente resueltos. Algo te contesté, me parece. Sí, sí, perfecto. En un entorno donde se dice que de cada 10 trabajos que existen hoy, 7 no van a existir en el futuro próximo, la única forma de asegurar que la gente tenga trabajo es darle capacidades para que pueda cambiar de trabajo. Eso tiene que ver con regulaciones, tiene que ver con educación, una educación que vaya más allá de lo formal, educación no formal, la educación para toda la vida, la educación para aprender a aprender. Y la otra cuestión es que no tenemos que preocuparnos porque las empresas o algunas empresas se mueran. Tenemos que preocuparnos porque no haya una tasa de nacimiento de empresas que se sostengan en el tiempo. Cuando vos creás políticas públicas y una cultura orientada a proteger el trabajo, lo que vos lográs es destruir el trabajo y las empresas y la sociedad. Y eso es lo que hacemos, bueno, por lo menos hablo de mi país. Pero también en general, digamos, hay una tendencia hacia eso. Inclusive en el mundo hay también una tendencia hacia eso. A mí me parece que desregular el tema del trabajo sin contemplar la formación de talentos para la nueva economía también es suicida. O sea, tiene que ser un programa más integral donde haya desregulaciones con formación para que la gente pueda con libertad elegir. En la época de la esclavitud había empleo. O sea, el problema no es el empleo, el problema es la empleabilidad, es el empleo con libertad, el empleo que permite a la gente cambiar de trabajo, elegir y ser libre para elegir de trabajo. O sea, estar trabajando en un lugar porque él decidió trabajar en ese lugar y no porque no tiene más alternativas u opciones. Perfecto. Ministro. Sí. Muchas gracias, Ana. Mencionabas el tema de la experiencia de las colonias menonitas y
¿verdad? Personalmente soy un admirador del trabajo que realizan estas colonias. Estuvimos en enero compartiendo y sobre los 3 ejes que mencioné, yo creo que ellos tienen mucho que compartir, ¿verdad? En el tema de capital humano, sistema de salud y de educación, es realmente un sistema que da resultados. Tenemos algunos convenios incluso del Estado con el sistema de salud de las colonias. Son colonias, para nuestros amigos que nos visitan de otros lugares, que en algunos casos hay ciudades que tienen un PIB per cápita que supera los $20.000. O sea, los niveles de productividad realmente son muy altos y tienen que ver mucho también con el sistema de formación técnica que tienen. Ahí los sistemas de educación dual que toman trabajo y educación son claves. Hemos aprendido en eso, estamos desarrollando los sistemas paulatinamente también a nivel de toda la República. Y el otro aspecto me parece muy importante es de infraestructura. Ahí es un camino de doble vía. Por una parte, toda la inversión que se va a hacer en el Chaco va a favorecer la productividad de las colonias. Y por otra parte, temas como la ruta de la leche, que forma parte de esa inversión, seguramente van a ayudar, pero también la conectividad digital, que yo insisto que realmente es clave. Solo este año tenemos más de 15.000 personas que ya tienen su identidad digital en ese camino que requerimos avanzar todos, ¿verdad? Por último, el tema de las instituciones, de las reglas claras. Esto sin duda, la experiencia de ellos también nos ayuda y en ese sentido las leyes que estamos impulsando para que la apertura de las empresas, la formalización, como mencionaban anteriormente Pablo, sea fácil, sea clave y ayude a nuestros trabajadores a capacitarse, a formalizarse, a ser parte de esa inserción laboral y productiva. Señor Douglas, en cuanto a la reforma del sistema financiero, ¿cómo ve la calificadora hoy para lo que es Paraguay? ¿Qué nos falta para aumentar justamente este tema de la productividad? Bueno, es un punto importante porque en realidad no hay país, no hay datos que convaliden la existencia de países que hayan aumentado la productividad sin tener un adecuado nivel de financiamiento. Y para eso se necesitan instituciones que canalicen eficientemente el ahorro y la inversión, es decir, que estimulen que la gente ahorre y ahorre en su país en vez de ahorrar afuera o debajo del colchón, y por el otro lado, que ese ahorro no quede estancado, no quede estacionado, sino que se canalice a la inversión. Y en Paraguay, en materia regulatoria, según mi visión personal, se ha avanzado bastante. De todas formas, todavía se necesita cerrar el círculo con el tema de las cooperativas y sus reguladores, pero desde el punto de vista de bancos, la regulación de bancos nos parece bastante eficiente y está en camino permanentemente de mejoramiento. Desde el punto de vista entonces, mirar ese canal, creo que tal vez hay mucho para hacer en materia de estímulo al mercado de capitales. Uno no puede realizar muchos de los proyectos que tienen que ver con capitalizarse si no cuenta con suficiente financiación, como se dijo hace un rato. Y para eso no se puede firmar un pagadero a cierta fecha, porque así no maduran los proyectos. Se tiene que contar con patrimonio, con capital, con acciones, y eso se tiene que financiar. Y hay distintos canales de financiación. Algunos son capital de riesgo, son proyectos de riesgo que en todos los países del mundo han sido los que han cementado el crecimiento de la tecnología y la innovación, donde uno está dispuesto, bajo la ley de los grandes números, a diversificar sus riesgos, pero invertir en determinados proyectos tecnológicos o de innovación que pueden ser ganadores. Algunos salen, otros no salen, pero el que sale rinde mucho. Pero le da la seguridad a la gente que tiene una idea o tiene un proyecto
de estímulo financiero para seguir adelante. Y por el otro lado tenemos las empresas ya establecidas que tienen una idea, que tienen posibilidad de mejorar su productividad, que tienen proyectos detrás de ellos y tienen procedimientos a mejorar, capital a superar, y entonces requieren de financiación. Las dos fuentes de financiación a las que se acude en los mercados de capitales por excelencia son el capital a través de la emisión de acciones y el endeudamiento, pero el endeudamiento de mediano y largo plazo. Y para eso se necesita un volumen mucho más grande, un afianzamiento de la regla de juego. Se está en el camino correcto en Paraguay, pero creo que todavía le falta bastante si lo comparamos con otros países de la región misma. Para ello se necesita regulación, reguladores independientes, se necesitan estudiar muy bien cuáles pueden ser los conflictos de intereses que existen, son típicos en todos los mercados de capitales en todo el mundo. Basta uno abrir cualquier página de un diario hoy, seguro, Financial Times, Wall Street Journal, etcétera, van a encontrar la cantidad de casos en que hubo conflicto de intereses en los grandes centros financieros y donde se está estudiando o sumariando alguno. Bueno, pero a través de sistemas adecuados de control y regulación se empieza a depurar y se genera confianza. No puede haber canalización del ahorro en la inversión si no hay confianza. Y esa confianza se logra a través de instituciones independientes que analicen los conflictos de intereses. La gente a veces discute por un punto más o un punto menos de tasa de interés. La experiencia internacional no muestra que por ahí pasa el tema de la productividad, sino más bien en el sacrificio, en el esfuerzo para capitalizarse. Cada vez que uno se capitaliza es porque dejó de consumir, dejó de aprovechar un momento determinado en pos de tener una mayor capacidad productiva y de consumo futuro. Y eso se logra a través de instituciones canalizadoras del ahorro y la inversión adecuadas y confiables. Señor Pablo. Fernando, lo que dijo Douglas es muy importante. Cuando pensamos en instrumentos financieros para aumentar la productividad, etcétera, rápidamente surgen las ideas de siempre: subsidiar crédito, subsidiar para las pymes, etcétera. Y la experiencia de muchos otros países ha sido que eso ha terminado mal, ¿sí? Un país, por ejemplo, que lo reconoce, así que puedo hablar de eso, es Brasil, con sus enormes algunos bancos de desarrollo que han generado volúmenes inmensos de préstamo a tasa subsidiada, y Brasil ha crecido poco, no ha aumentado la productividad, y Brasil tiene uno de los problemas más serios en términos de mala asignación de capital entre empresas, fruto de estas políticas de subsidio quizás tan agresivas. Lo que está diciendo Douglas es: necesitamos que el sistema financiero se moderne para generar estos nuevos instrumentos de capital de riesgo, etcétera, que acompañe a estos emprendedores y que tomen riesgo, digamos. ¿Me entienden? Entonces, esto es algo que tenemos que repensar en la región, ir a ser un poquito más creativos. No digo que no haya líneas de crédito para empresas que nacen, etcétera, muy bien. Quizás focalizar no tanto el tamaño, sino en la edad de la empresa, etcétera. Pero digo, ahí es un espacio que creo que tenemos que ser creativos, y Paraguay tiene mucha oportunidad para hacerlo. Para el doctor Masi, el tema del efecto derrame en las pymes y MIPYMES, hasta este momento prácticamente no se ha logrado de estos sectores que inicialmente hemos debatido, el tema de agronegocios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la falencia, la principal falencia en cuanto a política económica que tiene el país? Bueno, uno puede mirar eso de varios aspectos, ¿no? Acá se hablaba de que el sistema financiero paraguayo es un sistema relativamente sano, y se señalaba que había algunos problemas. Uno de los problemas que todavía tenemos en el sistema financiero paraguayo es del acceso al crédito. Y yo creo que ese es un punto fundamental para ese sector de microempresas y de pymes en el Paraguay. El otro problema tiene que ver con la formalización
Hay una encuesta que hace el Banco Mundial cada tanto, la última fue del año 2016, en cada uno de los países, y una de las preguntas que se hacen a las empresas es si cuánto incide en términos de competencia la informalidad, o sea, el hecho de que las empresas, que sean informales y que están en competencia con las empresas formales. En el Paraguay eso se hizo la última encuesta en el año 2016 en Asunción y el Departamento Central, y un 54% de las empresas formales opinaban de que se sentían afectados de diversas formas, de diversos modos, por la competencia informal de otras empresas, que no eran precisamente, que podrían ser pymes, pero que también eran empresas grandes. Y cuando se le preguntaba a esas empresas formales si también se sentían mal competidas, por decirlo de una forma, por las propias empresas formales porque tenían algunas prácticas informales, el número era igual. O sea, que también dentro de las empresas formales en el Paraguay nosotros tenemos prácticas informales. Y este es un punto que tiene que llamar mucho la atención, sobre todo en términos de productividad para el gobierno, ¿no? Es decir, que las empresas formales que no necesariamente en un 100% son formales y que sus prácticas de empleo de gente o de pago de impuestos o de otro tipo de cosas sean informales, ¿no? Y en este punto también quiero ligar un poco con la cuestión laboral, porque si bien es cierto, toda esa cuestión de la flexibilización laboral, este es un tema que quizás no tenga mucho eco en Paraguay, porque el problema de Paraguay no es el problema del Uruguay o de la Argentina o del Brasil, en donde en un 60% o de Chile, desde un 70 a un 90% de la fuerza laboral es formal. Acá nosotros tenemos 70% de la fuerza laboral informal. Y eso significa que gana menos del salario mínimo, por un lado, y significa un tipo de trabajo que en términos de capacidad técnica y en términos de educación es muy inferior y que está totalmente en contra de lo que nosotros podemos trabajar en términos de productividad. ¿Y dónde se concentra ese trabajo informal? Aparte del cuentapropista, digamos, que es el dueño único de su negocio, se encuentran en las microempresas que son mayoritarias de 1 a 10 personas y también en las que están entre 10 y 20 personas. Hay mucho trabajo informal, sobre todo en el sector de comercio y el sector de servicios. Pero tenemos un 70%. Entonces, ese es otro problema. El financiamiento es uno, cuando hablamos de MIPYMES. La formalización es otro, y no solamente la formalización en términos de contribución al fisco, sino que fundamentalmente la formalización en términos de capacidades laborales, para que esas empresas puedan ser no solamente pasibles de un crédito, sino que también pasibles de ser parte de una cadena de proveedores o ser parte o tener o crecer en competitividad. Perfecto. Ahora, sí. A mí la palabra derrame no me gusta, porque parece que es lo que sobra. Es como que, repito, la palabra derrame no me gusta, porque parece que va a otro lugar lo que sobra. Y déjenme dar un ejemplo. Hace poco el presidente de Toyota en Argentina. Toyota es la única industria automotriz que tiene Argentina que es competitiva globalmente. Exporta pickups a todo el mundo y no depende del convenio que tenemos con Brasil. En fin, es un bicho que está fuera del sistema y se desarrolló en Argentina igual que las otras industrias automotrices, pero tiene una lógica competitiva absolutamente diferente.
Entonces yo siempre le pregunto si hubiesen hecho Toyota esa fábrica de pickups en Argentina si no había agricultura. El presidente de Toyota me dice, no, nosotros decidimos hacer la fábrica de pickups porque había agricultura en Argentina. Entonces nos asegurábamos una demanda interna relativamente sofisticada para esto. Entonces se generó una nueva cadena de valor al lado de la cadena de valor agrícola porque era competitiva y se generó una cadena de valor competitiva, ¿no es cierto? No se generó una cadena de valor de baja calidad. Con esto quiero decir que hoy es mejor hablar, no me gusta hablar de derrame, me gusta hablar de creación de ecosistemas competitivos. Y esto es algo superador a la cadena de valor, porque en realidad son varias cadenas de valor que conviven e interactúan en forma sistémica y sinérgica. Entonces, el desafío que hay no es el derrame. El desafío que hay es cómo generamos alrededor de la agricultura y de los agronegocios cadenas de valor competitivas y sustentables, que pueden estar en los servicios o en los productos, industriales o primarios. Nada, ese comentario nada más. No soy industrial, así que estas cosas hablo de oído. Pero definitivamente este tema de... no voy a hablar de derrames, voy a hablar de encadenamientos hacia arriba y hacia abajo. No sé si te gusta la palabra, pero... que efectivamente desde un escritorio, digamos, los planificadores económicos no las vemos. O sea, y puede haber de vuelta en Argentina hubo algunos encadenamientos hacia arriba, la maquinaria agrícola, etcétera, hacia abajo, alimentos, Brasil. Y entonces, Finlandia, lo que mencionaste, puede haber de insumo, de servicios. Y la verdad, esto de picking the winner, es decir, por dónde va a venir la cosa, no es obvio. Por eso es que estos otros, digamos, políticas transversales que aseguran estas cosas mínimas, de que si surge una cadena de valor, surge bajo competencia y va a ser global, que les aseguramos algunos mecanismos de flexibilidad laboral para poder acomodar a sus trabajadores. Esto es lo central. Lo que no quiere decir que tenga aplicaciones sectoriales y que pueden ser, no, el tema financiamiento puede ser específico de un sector, algunas relaciones laborales también, ¿me entienden? Los insumos también pueden ser, son algunas infraestructuras, entonces hay que pensarlo, pero el tema es cómo esos ambientes y esos insumos que requieren estos empresarios para crecer, se los aseguramos desde el Estado, sin pensar qué queremos producir, sino cómo, en el sentido que tiene que ser a nivel de eficiencia y a nivel global. ¿Me entienden? Entonces eso es un poquito... No, acá corto. Sí, ninguno de los panelistas quieren hacer alguna acotación sobre lo que acaba de compartir Pablo y Gustavo. Queremos pasar al público. ¿Puedo hacer Sí. una acotación? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No? Hola. Vivimos un mundo dinámico. ¿Alguno de acá de la sala, levante la mano si tiene una BlackBerry en su bolsillo? ¿Alguna sorpresa en la audiencia? Ninguna. Es decir, hay millones de personas en este momento, emprendedores, que están pensando nuevas ideas. Y hay corporaciones que están pensando nuevas ideas, cómo superarse. Lo que hasta ahora era ganador puede transformarse en perdedor. Si un empresario tiene que preocuparse más por competir contra la informalidad, parte de su tiempo y su capacidad está mal ocupada. Si nuestra gente está mal educada, por más que a uno se le ocurra una muy buena idea, va a ser muy difícil trasladar las necesidades como para que de esa buena idea surja un producto o una cobertura de una necesidad. Y el desafío es la economía dinámica. Hay tres enfoques que académicamente se han utilizado en esta materia. Uno es el enfoque schumpeteriano, donde todos los días está el creativo, el innovador, algunos de ellos fracasan y otros siguen adelante. Y en los países se estimula también el fracaso, porque si no, no funcionaría esto.
Y segundo está la economía dinámica del estilo de Edmund Phelps, premio Nobel distinguido, que decía, en cualquier empresa se pueden encontrar puntos para mejorar la productividad. Creo que tiene que ver con lo que decía Sanguinetti. Todos los factores de producción son susceptibles de mejora, día a día. Algunos pequeñitos y otros grandes. Pero Benjamin Franklin decía, con una pequeña perforación se hunde un gran barco. De a poquito se puede tornar en eficiente una economía y altamente productiva. Y finalmente tenemos el ejemplo de los Steve Jobs, de los Bill Gates de este mundo, donde en forma casi caótica triunfan porque tienen una idea y están dispuestos a llevarla adelante. Y nosotros seguimos esos ejemplos y nos aprovechamos de lo mismo para producir más y mejor. Y detrás de ellos no nos damos cuenta de los muchos que fracasaron, pero que ayudaron a llevar adelante la idea. Si no pensamos en esa economía dinámica, el mundo que nos sigue nos va a dar la espalda. Piensen ustedes que cada 5 años la gente se va a estar reciclando. Van a hacer una actividad totalmente distinta. Y no me refiero a eso que un odontólogo va a estar haciendo una tarea vinculada, ¿no? Un odontólogo capaz sea constructor o trabaje en sistemas. Cada 5 años en promedio. Entonces tenemos que estar preparados para esa economía dinámica y la productividad es la base para ese crecimiento. Y Paraguay no tiene vicios ni enfermedades macro que le impidan hacerlo. Esa es la gran ventaja que ustedes tienen. Y no tienen por qué tener urgencia, lo pueden hacer a pasos acordes con su capacidad y su preparación, pensando en algunos de los puntos que se han tocado acá. Perfecto. Acá tenemos una Levantemos 3 preguntas. Ya escuchamos varias veces acá entre los panelistas algunas palabras que yo quisiera resumir en la siguiente ecuación. Hablamos de eficiencia, eficacia, efectividad, y todo eso terminaría redundando en productividad y finalmente competitividad. Esa es una ecuación. Más eficiencia, más eficacia, más efectividad, más productividad y competitividad. Yo tengo 72 años y estoy trabajando en la parte de gestión de talento humano en Paraguay. Y escucho permanentemente la frase hermosa del bendito bono demográfico de Paraguay. Y digo bendito porque el tal bono demográfico de Paraguay no nos sirve para nada. Porque nuestra población joven no está educada. Y una gente joven con mucha buena voluntad que pueda tener, que no tenga preparación laboral, no es productiva. Entonces nuestra mano de obra, que aparentemente es una de las de menor costo en Latinoamérica, termina siendo cara, porque produce poco. Esa ecuación es la que Paraguay tendría que tratar de romper para poder hacer lo que nos estamos diciendo. Y diciendo con el señor que dice que lo podemos hacer a pasos lentos. El mundo va demasiado rápido. Y si nosotros lo hacemos a pasos lentos, cuando nosotros hagamos eso, el mundo estará en el otro universo. Tenemos que cambiar nuestra currícula de estudio. Y también tenemos que premiar el hecho de que la gente que tenga más conocimiento tenga el derecho a tener una mejor asignación. Y eso nos va a dar la productividad. Es mi opinión. Tenemos 2 consultas más. Sí. Acá, allá el último, joven. Buenas tardes. El tema del desafío de la productividad tiene muchas aristas, como lo escuchamos en cada uno de los panelistas que analizaron el tema. A mí me gustaría ver o saber la opinión de alguno de ustedes respecto a un aspecto cultural, respecto a empresarios, ¿cierto?, en que posiblemente aún valoran más la cantidad de tiempo que el empleado trabaja versus quizás una mayor inversión
en capacitación o en incentivos que mejoren esa productividad. Dicho eso, también preguntar si a nivel estatal hay algún incentivo a capacitación y que mejore la productividad en general, tanto en el ámbito público como en el sector privado. Yo quiero aquí... Allá el joven, el último, la última hilera. Muchas gracias. Al comienzo del panel se hablaba de una premisa muy importante, la cual se refiere al estado mínimo pero fuerte, ¿verdad? Creo que en ese sentido estamos en un déficit acá en nuestro país. Y también el ministro hacía referencia a la educación técnica y quisiera tocar tangencialmente también ese tema. Primero, tenemos un problema con la gente de edad temprana, lo tocaba el ministro, pero también con la gente que está en un rango etario entre los 45 años para arriba, que también son desempleados potenciales hoy en día. Una persona de 45 o 50 años que pierde su empleo es también un mendigo potencial, ¿verdad? En primer lugar, en cuanto a las carreras técnicas, yo he vivido en países donde tenemos gente que está trabajando en mandos medios con PhDs, overeducated, ¿verdad? Es lo mismo que está pasando también acá en Paraguay. Y la pregunta es, ¿vale la pena, digamos, tener gente que acumule cartones todo el tiempo? Pero ¿cuál es el efecto multiplicador? ¿Cuál es el efecto multiplicador que eso traería a la sociedad, ¿verdad? Porque tenemos gente que nunca pisó la universidad, pero sin embargo crecieron económicamente, se hicieron mejores seres humanos, ¿verdad? Por un lado. Por el otro también hablamos de flexibilización laboral en un país donde creo que solamente el 30% de la población tiene la cobertura mínima y una pensión asegurada. Entonces creo que hay que tratar de estandarizar ese plano, porque por un lado tenemos empleados overeducados que exigen más por su educación, pero por el otro también tenemos gente overeducated que no accede a jugosos salarios de 4, 5 mil o 6 mil dólares, que en un país como este es muchísimo. Al mes estamos hablando, ¿verdad? Entonces son las interrogantes que a mí particularmente me quedan. Muchas gracias. Yo quiero, no sé si... Eran 3. ¿Puedo realizar una pregunta? ¿Dónde están? Sí. Son 3. Tomen una más, si no, y ya con eso. Sí, con respecto a... Le quiero preguntar al ministro con respecto al tema de la productividad y también al panel. ¿De qué sirve trabajar mucho en la productividad del sector privado si el Estado mismo no acompaña? Hoy en día hablaban del tema de los menonitas, la ruta de la leche, 100 millones de dólares que podría garantizar Camino de Todo Tiempo, que todavía está en veremos, que no se llama licitación hace mucho tiempo. Yo soy periodista de chaqueño y vos hablas con ellos y ellos no salen y tapan ruta nomás, pero ven una ausencia del Estado y acá todos elogian lo bien que trabajan. Entonces, ¿de qué sirve aumentar la productividad si no hay mercado de venta? Hoy en día Paraguay, sus principales productos de exportación son la soja, la carne, pero vendemos a los peores precios de todo el mercado por cuestiones diplomáticas. Esas cuestiones diplomáticas son cuestiones del Estado, no son cuestiones de que un empresario poniendo una máquina o invirtiendo capital puede mejorar. Hoy en día nosotros no le vendemos a Estados Unidos, no le vendemos a Japón, no le vendemos a Hong Kong la carne, le vendemos a Chile, Rusia, que tienen los peores precios de mercado. Lo mismo con la soja, le vendemos principalmente a China, pero lo hacemos a través de otro mercado. Eso principalmente es para la pregunta para el ministro. Y para el resto del panel hablaba mucho de diversificación. A mí se me hace que en el modelo agroganadero que hoy tenemos todavía no explotamos ni el 50% de la capacidad de productiva que podemos tener. Y ya queremos hablar de diversificación.
O sea, no es primero potenciar y tratar de llegar a un porcentaje de producción que valga la pena, donde permee realmente a los estratos más bajos y después capaz sentarnos a hablar de diversificación. Esas preguntas quería trasladarle al ministro y al panel. Perfecto. Empezamos Una ronda de con... contestación. Empezamos con el ministro Sí. y después... Sí. Gracias por las preguntas. Quiero mencionar, creo que son como 3 o 4 aspectos. El primero, por lo que decían anteriormente, la importancia de la innovación, del ecosistema de innovación. Y en ese sentido, una buena noticia, y es que con líderes empresariales y de la academia, tenemos como una iniciativa muy importante, no solo para mirar la innovación empresarial, sino también la innovación social y en la gestión pública. Entonces, eso creo que es un tema que nos puede ayudar mucho y van a saber más de esto más adelante seguro, ¿verdad? Pero me parece muy importante. Lo segundo, con relación a la pregunta sobre la gente joven, comparto el desafío enorme que tenemos cuando decimos bono demográfico, pero es una realidad. Paraguay y Bolivia son los países más jóvenes de América Latina y de los más jóvenes del mundo. Entonces, y esto es algo que pasa una vez en la historia, ¿verdad? Entonces, para mí, la transformación educativa es fundamental. Ahí vamos a tener la ayuda de Columbia University, de Jeffrey Sachs, de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad Nacional. Estamos avanzando en eso, pero la educación técnica es extremadamente importante. La experiencia de los menonitas nos muestra experiencia en otros países también. Eso conectado con algo que es igualmente importante y es el emprendedurismo. O sea, no es formar empleados y gente para industria, no. El emprendedurismo es un tema fundamental y en ese sentido el centro de emprendedurismo que pueda desarrollar habilidades para nuestros jóvenes mirando esa cuarta revolución industrial que requiere otro tipo de habilidades es fundamental, porque miles de trabajos van a desaparecer, miles de empleos van a desaparecer, pero van a aparecer otros cuantos y otras habilidades, así que emprendedurismo creo que es una de las claves igualmente. En el tema de la capacitación en el Estado, efectivamente cada institución tiene planes. En lo que a nosotros respecta en la unidad de gestión, trabajamos en los temas que tienen que ver en la formación de la gestión pública al más alto nivel, en la comunicación estratégica también y otros temas que son cualidades claves para poder entregar resultados a la gente, ¿verdad? De forma más eficiente, igualmente en la coordinación. Por último, con respecto al tema de los mercados que mencionabas y de qué sirve generar, favorecer o apoyar la producción si de repente hay problemas de mercado. Se está trabajando en esa área, quiero decirte específicamente, países que mencionaste como Japón y Estados Unidos, se está trabajando efectivamente en esos mercados y en otros más, en tema de carne y otros temas que pueden favorecer la producción. Ciertamente la ruta de la leche todavía no tenemos una licitación, sí estamos avanzando en la licitación de la ruta Traschaco, que es clave, que quizás es la más importante dentro de todo, incluso con la CAF, y creo que en este segundo semestre vamos a ver una aceleración de la obra pública. Sinceramente creo que como nunca en la historia, la inversión que vamos a tener en el Chaco, dado que venís de esa región, va a ser como más importante, pero una inversión estratégica mirando al país, mirando el Pacífico, mirando Asia, que es fundamental también para mejorar nuestra productividad. Sí, empezamos con el señor. No, es un breve comentario. Creo que el mundo que viene es un mundo donde la gente va a crear trabajo más que a buscar trabajo. Es decir, que esa persona de 45, 50 años que se queda sin trabajo, más que buscar va a tener que crearlo. Y lo mismo los jóvenes. Entonces, despertar esa cuestión emprendedora y digamos, creativa y demás va a ser fundamental en la formación.
Por eso la formación técnica es importante, pero la formación en habilidades y actitudes también es muy importante, justamente para... Y la otra cuestión referida al comentario es decir, obviamente que la productividad y lo tecnológico no es sinónimo de competitividad, es necesario pero no es suficiente. Es decir, la productividad tecnológica, si no va acompañada por diseños organizacionales, modernos, flexibles, eficientes, y si no va acompañado por un marco institucional que reduzca costos de transacción, que genere previsibilidad a largo plazo, etcétera, etcétera, que genere un estado de calidad. Para mí lo del Estado es clave. Yo vengo reflexionando hace años por el tema del rol del Estado. Yo soy pro Estado, o sea, creo que un capitalismo que funcione requiere de un Estado de calidad. El capitalismo genera un ambiente para la competencia, para la creatividad y demás, pero si no hay un Estado de calidad que asegure bienes públicos y demás, no genera la equidad y no genera la inclusión. Pero la realidad es que el Estado ha sido cooptado por la corporación política en los países que buscan un beneficio corporativo propio y no esto que acabo de decir. Entonces, ustedes en Paraguay están en una situación privilegiada porque tienen la posibilidad de poner el caballo delante del carro, como decimos en Argentina. Si tienen la posibilidad de pensar cuál es el diseño y el tamaño del Estado que ustedes necesitan para esta sociedad. Hay otros países como el nuestro que no tenemos esa posibilidad. Ya somos casi esclavos de una situación que es muy difícil, digamos, no tiene mucha libertad. Entonces me parece a mí que si ustedes tienen la posibilidad de pensar qué tamaño y qué calidad de Estado quieren, cómo van a cobrar los impuestos, entre paréntesis siempre está acá rondando el tema de poner derechos de exportación, por favor no lo hagan. Pongan impuestos a la tierra, pongan otra cosa. Los impuestos a las exportaciones son impuestos schumpeterianos, para decirlo de alguna manera. Es el impuesto al emprendedor, es el impuesto... sean más clásicos, digamos, ricardianos, pongan el impuesto a la tierra, digamos, por decirlo. ¿Qué impuesto van a cobrar? ¿Qué tamaño de Estado cobrar? ¿Cómo va a funcionar el Estado? Y ahí está, hoy lo comentaba, el vínculo público-privado, que usualmente siempre se ve como una relación entre cliente, proveedor o socios para hacer obra pública y demás, tiene que servir también para la construcción de ese Estado. Es un Estado que tiene que hacerse con los políticos, con las ONG, con el sector social y también con los empresarios. Ese diseño que la sociedad, de acuerdo a su cultura, a sus creencias, etcétera, etcétera, tiene que hacer, es fundamental. Y en ese sentido yo creo que está la clave competitiva de Paraguay para salir del 3 al 7 o al 10% de crecimiento y hacer un catch-up con el resto de los países desarrollados, tienen que hacer algo distinto a lo que se ha hecho. Y ustedes tienen la posibilidad, otros países no lo tenemos. Señor Douglas. Sí, simplemente para comentar que yo estoy de acuerdo con lo que dijo el señor respecto a que uno no tiene que ir despacito. Yo no quise de ninguna manera decir que se tenía que avanzar lentamente, sino todo se tiene que hacer armónicamente. No se pueden emprender todas las propuestas al mismo tiempo porque no hay recursos para ello y sería ineficiente por otra parte. Entonces lo que tiene que haber es un adecuado planeamiento de cuáles son las preferencias y cuáles son las oportunidades. El sector privado las toma por su lado, libremente, y el sector público tiene que hacerlo con el cuidado respectivo, para eso existen las leyes presupuestarias. Es más, yo aludía que en tema de infraestructura me parece que los planes son correctos, simplemente tienen que ir un poco más rápido, nada más. Muchas gracias. Perdón. No, bueno, se escucha, ¿no? Sí, sí. Creo que en todas estas preguntas ha estado implícito un poco el rol del Estado en Paraguay, para seguir hablando de este tema, ¿no? Se ha hablado del bono demográfico y qué es lo que se tiene que hacer con la educación, con ese bono demográfico que tenemos. Se ha hablado de productividad y de la capacitación y qué hace el gobierno con respecto a la capacitación. Se ha hablado del problema del desempleo y de los que están
sobreeducados y qué hace el gobierno con respecto a esto. Se ha hablado inclusive de la competitividad y productividad, específicamente en el caso del sector lácteo, y cómo acompaña al Estado. Claro, el Estado es fundamental para el desarrollo del mercado y lo acompaña de diversas formas. Muchas veces lo acompaña con incentivos, con capacitación, pero sobre todo creo que el Estado lo tiene que acompañar siempre con estas cuestiones básicas que tienen que ver con la mano de obra calificada, con la educación, con una justicia imparcial, con el cuidado del medio ambiente, con la obra de infraestructura, lo que es clásico, digamos, de un Estado para que un mercado funcione. Pero el Estado mínimo y eficiente no existe en Paraguay, como alguien dijo, que es un Estado mínimo y eficiente. No puede existir un Estado mínimo y ser eficiente. ¿Qué puede hacer? Es decir, fíjense, solamente un dato, ¿no? En términos de exoneraciones tributarias, el sistema paraguayo tiene el equivalente a casi el 2% del Producto Interno Bruto. Un Estado que, como se dijo en el primer panel, tiene solamente una presión tributaria del 10.5% y tiene 2% en exoneraciones tributarias. Incentivos, es decir, con tasas impositivas bajísimas como la que tiene el Paraguay, todavía nos pegamos el lujo de hacer incentivos a la producción y también incentivos a otro tipo de cosas que no tienen que ver con la producción y perdemos el 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, si nosotros pedimos al Estado, a ver qué incentivo tenemos para que si la empresa invierte en capacitación, ¿qué incentivo más podemos darlo? ¿No? Tenemos varias leyes de incentivos que, como dije anteriormente, pero le seguimos exigiendo al Estado sin aportar para que el Estado pueda cumplir con su rol. Y yo creo que claro, es decir, nosotros tenemos un bono demográfico que puede perderse porque sencillamente tenemos un 70% de nuestra mano de obra informal y podemos seguir arrastrando ese 70% con los jóvenes hoy de 15 a 29 años que mañana van a ser de 45 si no hacemos algo rápido en términos del Estado, algo rápido en pocos años en términos de la formalización. Y la formalización implica mucho la cuestión de que todo el mundo, o que bajemos la tasa de evasión impositiva y también bajemos la tasa de evasión de seguridad social y también paguemos el salario mínimo. O sea, no es solamente, que al Estado se le pide mucho, sino que también a las empresas. En el caso de Paraguay, yo creo que se pide mucho cuando no se aporta mucho por parte de los que piden, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Y evidentemente que hay deficiencias, como en todo Estado hay deficiencias para cierto tipo de acompañamiento, pero tratemos de pensar qué es lo que se puede pedir al Estado hoy y qué es lo que se puede pedir al Estado en pocos años si realmente aportamos, los del sector privado, todo lo que tenemos que aportar para que el Estado pueda cumplir con ese rol de acompañamiento al mercado. Creo que nos estamos pasando el tiempo y... Última cosa, pero ya no hay tiempo. Quiero hacer una pequeña advertencia, pero es decir, hemos hablado, acá hubo preguntas sobre capital humano, etcétera. Está perfecto. Es el tema de acumular habilidades, acumular temas técnicos, jóvenes. Pero si la estructura productiva no va cambiando, esos jóvenes no van a tener la oportunidad de empleo que, digamos, se merecen. Y ya uno dijo, y lo que va a pasar es lo que me contaron hace poco, la última vez que estuve acá en Paraguay. Nosotros estamos formando técnicos en construcción, etcétera, pero se nos van a Argentina. Entonces, todas estas cosas que hemos hablado de cambios, de aumento de la productividad, tienen que ver por el lado de aumentar la demanda por empleo formal, para que esos esfuerzos de capacitación,
terminen en un empleo, digamos, formal aquí que genere salarios de calidad, etcétera. Sino, en muchos países hay esta asincronización, aumentamos la capital humano, la escolarización, etcétera, y de repente muchos de nuestros individuos van a trabajar a otros países, países desarrollados, etcétera, y el sistema productivo doméstico no los puede absorber. Y eso sería así una falla. Muchísimas gracias a los panelistas y también al público en general por la participación en este importante panel de cómo mejorar la productividad para un mayor crecimiento que todos los paraguayos anhelamos y hace tiempo se sigue debatiendo, pero lo importante es dar pasos, así como estaban diciendo los panelistas. Muchísimas gracias a todos.